Comunidad de TV Unidos, el día de hoy nos encontramos aquí en la Casa Colegio Gabo, un centro cultural muy impresionante e interesante del municipio de Zipaquirá, donde pasan cosas muy chéveres normalmente en cuanto a cultura y a veces un poco de deporte se refiere, pero principalmente cultura. Y el día de hoy se trata de un programa muy cultural. Nos acompaña Luz Estela Ramírez, quien es bailarina profesional de danza árabe. Un gusto, Estela. Mi nombre es Santiago Urquijo. No hemos hablado mucho antes de esto porque a mí me gusta conocer a la persona durante la entrevista. Pero tengo unas referencias, por ahí nos contactó nuestro compañero Alexis Bruce y me parece muy interesante este tema. En primer lugar, quiero que nos des una corta presentación de lo que haces. Yo ya lo dije, es danza árabe, pero ¿en qué consiste este magnífico mundo? Bueno, muchísimas gracias por la invitación y un gusto conocerte a ti y a todo el equipo. Yo soy Luz Estela Ramírez Zipaquirá, hija de esta gran ciudad con mi apellido Zipaquirá. Impresionante. Entonces, soy la más hija de las hijas de Zipaquirá. Puede ser que no conozca a nadie con ese apellido. No, pues no se conoce. Hay unas personas de apellido Zipaquirá en Boyacá, pero no sí, acá y conozco de apellido Boyacá. Sí, también. Apellido Chía, apellido Bogotá. Sí. Una vez estuve en un evento y estábamos una chica de apellido Bogotá, otra de apellido Sopó y yo de apellido Zipaquirá. Eso fue súper interesante. Iniciamos con un dato curioso. Sí, eres hija de esta tierra, daban por esta tierra. He trabajado por esta tierra muchísimos años. Yo nací bailando, dice mi madre que yo nací bailando. Yo empecé a bailar a la edad de 7 años haciendo ballet clásico en la casa Arturo Wagner, que queda acá sobre la 9ª. Y ahí estaba una maestra que se llamaba Irene y era maestra de ballet clásico. Y como yo era tan inquieta en mi casa bailando y haciendo cosas, me llevaron ahí empecé mi formación. Ya para que se ajuicie. Para que me ajuicie en la danza, gracias a Dios. Y hasta hoy en día esa disciplina me sirvió muchísimo. Después pues seguí en mi colegio y estaba siempre en los grupos de danza, seguí estudiando también danza en academias, estudié mi profesión de licenciatura en educación preescolar, pero seguía bailando y me vinculé ya con grupos profesionales en Bogotá y empecé a estudiar nuevamente el ballet clásico porque me había ido por el folclore, sí, el folclore nacional e internacional. A mí en folclore internacional me formó el ballet folclórico Yutabaso de Consuelo Cabanzo y quien más descanse, mi maestro Francisco Rodríguez, quien me enseñó todo lo de gestión cultural, a él le debo también mucho. Y paralelo a eso, al tiempo hacía ballet clásico. Y también después empecé a irme por el tango, por la salsa. Mejor dicho, tú sabes bailar de todo. Sí, de todo, hasta que llegué a la danza árabe. Me fui a estudiar a Egipto y a Turquía para conocer sobre la cultura y conocer sobre la danza. Y por supuesto aquí en Colombia también con la maestra Joana Vargas de Elixir Danza. Interesantísimo. En primer lugar, pongamos en margen este contraste. Tú bailas hasta el sonido de la alarma. Sí. Yo no bailo nada. Yo me pierdo en una fiesta, yo soy el peor lugar para mí. Entonces, me vas a explicar y me vas a enseñar precisamente de qué trata esto, pero quiero que pasemos por todos los procesos, porque fuertemente, según lo que tú me cuentas, el ballet ha sido una etapa muy grande de tu vida, uno de los, entre deporte y cultura, porque el ballet ya casi es un deporte, es una exigencia física impresionante, conocida por ello, conocida por incluso a veces ser riesgosa de tanta exigencia, la pobre puntita del pie. Y procedes a pasar a otros también muy exigentes, pero curiosamente la danza árabe tiene el otro punto de la exigencia, que es ya un movimiento extremo, una motricidad impresionante. Has pasado por las dos. ¿En qué momento cambias a esa decisión? Yo soy buena en ballet, me gusta el ballet, en general me gusta bailar, pero me decanto por estas otras cosas, voy a probar. Digamos que no es tanto como probar, sino que en mi formación de bailarina siempre he querido explorar los diferentes géneros y las diferentes técnicas, porque me parece que si yo soy un maestro de danza, como me digo ser, pues debo conocer muchas técnicas que me aportan para las diferentes creaciones que hace un maestro, porque uno en esta profesión está todo el tiempo creando, porque las coreografías tú tienes que sentarte a escribir y bueno, ¿y qué pongo aquí? ¿Por dónde vamos? Entonces yo creo que el alimentarme de tantas fuentes me ayuda a hacer esas creaciones coreográficas.
Y siento que, digamos, ya había explorado como otros géneros, había estado mucho tiempo en el folclore, mucho tiempo también en el ballet. Y cuando conozco la danza árabe, digo, bueno, voy a entrar a ver cómo es esto y qué tiene que decirme. Pues tenía que decirme 1000 cosas que hasta el día de hoy no termino de aprender. Entonces era empezar a reorganizar todo lo que yo sabía y todo lo que había bailado hasta antes y empezar como un niño de ceros, porque la técnica es totalmente diferente y como contraria de pronto a veces al ballet clásico, que es tan tensionado, y la danza árabe es con mucha postura, pero es muy relajada, es muy tranquila. Entonces había que transitar por eso. Entonces es muy bonito porque aprendes otra técnica, otros elementos y otros sentires. Entonces yo, por ejemplo, a la danza árabe le agradezco el poder bailar más sola, que yo estaba acostumbrada a bailar en pareja, claro, en grupo, ¿sí? Siempre dependía como de otro. En la danza árabe tú no dependes de nadie, en la danza árabe tú eres solito. Y eso me sirvió para poderlo llevar también a los otros géneros. O sea, tú puedes hacerlo en salsa, puedes hacerlo en ballet, que sí que más un solista. En el folclore, que a veces hay como ese temor, si no tengo la pareja, no lo podría hacer, que es de pronto más. Y sí lo he hecho y lo he logrado llevar a cabo. Entonces eso me dio el aporte de la danza árabe, como esa individualidad, ese ser, pero sin perder también el contexto, ¿no? Porque también el trabajo que se hace en grupo, los desarrollos coreográficos también son muy valiosos. Tengo muchísimas preguntas en este momento. Primera, que me surge rápidamente, ¿qué te falta bailar a ti? ¿Qué te queda en esa listica? En esa listica, pues no es que me falte porque ya lo hice, y es la danza urbana. Entonces, obviamente también fui a tocar la puerta. Buenas, ¿cómo es la danza urbana? Sí. Pero digamos que esa energía de la danza no se me da tanto en mi ser. Y yo tengo una anécdota muy curiosa con mi maestra de danza urbana. Y es que ella me decía, ay, Luz Estela, es que tú te ves tan princesa en esta danza y yo no necesito eso, necesito que saques esa fuerza y como ese otro carácter que no lo he podido como desarrollar, porque la música no me genera lo que me generan las Y es que tú traes arraigado otro tipo de sensualidad. Me parece que la sensualidad entre lo urbano y la música, por ejemplo, árabe o el ballet es distinta. Una es más estética, más sensible. No sé, yo estoy hablando desde el desconocimiento de bailar, pero es como espectador es lo que me hace pensar. Imagínate que ya solo fueron 10 minutos y eso pasa rapidísimo. Entonces, ¿qué te parece? Tú el día de hoy eres la invitada estelar, eres nuestro personaje, pero este programa se llama Lugares y Personajes. Así que vamos a conocer un poco más de la Casa Gao mientras seguimos hablando, porque me surge otra pregunta y precisamente es sobre esa delicadeza que trae la danza árabe. Claro que sí. Por favor, enséñame este que es buen parte de tu hogar, y sigamos hablando. Mientras tanto, hablamos un poco de la diferencia bueno, yo hablaba sobre la diferencia de sensualidades que considero tanto en el género urbano como en el tipo de bailes que tú más practicas. Quiero saber un poco de qué significa, tú que has estado en el mundo, para la mujer la danza árabe, porque me parece que es como una representación de liberación femenina desde tiempos donde aún no se pronunciaba la liberación femenina. Pues digamos, no tanto de liberación femenina, sino del ser. Porque déjame contarte que la danza árabe también la hacen los hombres. Lo que pasa es que nosotros conocemos es una partecita muy pequeñita de lo que es la cultura árabe. Sí. Entonces, digamos que la danza árabe se ha idealizado un poco, diría yo, en los estudios que he realizado, y tenemos como esa ensoñación y como ese cuento de hadas, por decirlo de alguna manera, y creo que por eso mi maestra me decía que yo era muy princesa.
pero digamos que eso corresponde, es más como a las historias que hay tras la danza y como los mitos. Pero como danza, los hombres también danzan, así como nosotros tenemos aquí la cumbia, el porro, el fandango, el jorongo. También allá hay muchísimos ritmos que lo hacen los hombres y participan en la danza. Y teniendo en cuenta eso, porque soy consciente, pues de hecho, sistemática y culturalmente, muchos piensan también que eso algo solamente femenino. De hecho, vemos en tu clase que el día de hoy solo hay mujeres. Pero en el concepto en el que te hablo se puede hablar también de esa feminidad, entonces expuesta también por parte de los hombres. Pues sí, un poco también, pero digamos es más como esa esencia del ser. O sea, hoy en día hay maestros de danza árabe y bailarines de danza árabe que están en este medio. Por ejemplo, tenemos al maestro José Martínez, que es de Bogotá, conocido como Rashad, y él es un hombre en todo el sentido de la palabra, pero es un bailarín excepcional de esto y es maestro, enseña a otras mujeres a encontrar ese ser que es lo que nos aporta la cultura oriental. Lo que pasa es que nosotros en Occidente estamos como muy alejados de esa parte como espiritual y del conocimiento del ser. Nosotros somos rígidos, prevenidos, celosos, a veces hasta tímidos, introvertidos. Y lo que pasa con nuestras danzas en la región cundiboyacense, ¿has visto? Sí. Por el mismo clima. Fíjate que es que toda la parte que nos rodea, social, climática, cultural, política, tiene que ver con esas expresiones de la cultura, obviamente, ¿sí? Pero digamos que la danza árabe te permite hacer como ese conocimiento interno y explorar en una parte esa feminidad, pero de una parte de la danza. Pero es que hay muchísimas otras danzas que te permiten explorar muchas otras cosas, claro. ¿cierto? Entonces, Que es precisamente lo que vamos a hablar. O sea, tú me dices que entre otros muchos viajes, Egipto y Turquía, enfocándonos en la danza árabe. ¿Qué aprendizajes te trajo a ti esos viajes? En Turquía, por ejemplo, aprendí sobre una danza religiosa que es la danza de los derviches y la realizan particularmente solo los hombres. Ok, interesante. Sin embargo, hoy en día ya hay mujeres que lo hacen, porque esta es una danza religiosa que es el sufismo, pero no sé si has escuchado hablar del sufismo, y el sufismo habla de esa conexión, fíjate cómo se encuentra ahí, del ser con la divinidad y cómo tú abandonas tu persona, tus creencias, tus cosas para conectarte con una divinidad. Entonces los derviches, ellos giran más o menos durante media hora, pueden girar hasta 1 hora, 2 horas como máximo, girando. Imagínate que yo te pusiera 3 vueltas aquí, en la tercera me dices, no, ya no puedo, ¿cierto? Pero esta danza, por ejemplo, es todo un estudio filosófico de ese conocimiento y de esa espiritualidad y de esa transformación, como tú te puedes transformar tanto que puedes llegar a hacer una cosa que se consideraría extrema de girar sin marearte, pero estás en una comunicación y en una interpretación de tu cuerpo, en un abandono total que tú sigues girando y estás allá en una conexión de liberación, de espiritualidad, de una meditación, exactamente. Entonces lo mismo diríamos que ocurriría con el belly dance, con el rat sharki, que es como se llama en Egipto la danza oriental. Aquí la conocemos como danza árabe, pues por la ubicación geográfica, pero son varios nombres que tiene en la vida. Hablemos de esos conocimientos que se tiene acá en Occidente respecto a la danza árabe. Por ejemplo, en primer lugar, el nombre que se le pone como danza árabe ya digamos que es un estereotipo, porque sale también de Arabia, por supuesto. Hay otro estereotipo que me llama mucho la atención, no sé qué tan salido del tema voy a estar, pero ¿qué tan relacionado tú que has estado allá está la danza árabe con el baile de las serpientes? ¿Serpientes? Sí, porque existen estereotipos. Eso también son mitos, o sea, lo que te digo, o sea, en cuanto a danza, tú no encuentras un documento escrito que diga la danza era así, se hacía así, estos son los pasos. Encuentras lo que son los frisos, lo que son los cartuchos, sí, y los vestigios de pinturas que alguien hizo, pero no se sabe si esa pintura obedece a una realidad de lo que él estaba viendo o a una fantasía que quiso recrear y decir, esto se parece, podemos recrear otras cosas. Entonces digamos que no hay un tema totalmente dicho.
La danza con serpientes y eso, digamos que eso son fusiones y cosas que la gente crea como para una actuación, algo teatral. Existe, pero como un show. Okay. No existe como una tradición, como un folclore, como algo propio de su ser. No, es algo para un show, para mostrar, para vender a turistas, por decir de alguna manera. De hecho, también es muy conocido eso, el que se le sacan mucho dinero a los turistas por medio de los animales. Entonces, principalmente en Turquía. Pero bueno, ya entramos en otro... En otros temas, sí, se da un poco más en India. Sí, en India también, por supuesto. Volvamos a la danza. Tú me decías que incluso practicabas distintos bailes, que has hecho muchas cosas durante tu vida. ¿A qué te has arraigado en términos laborales con ese baile? Por supuesto se puede bailar la representación de simplemente baile, pero se podría hacer teatro, se pueden hacer muchas cosas más. ¿Qué has usado con tu herramienta del baile para participar de ello? Básicamente, pues la creación coreográfica. O sea, yo me casé con la danza. Digamos que yo estaba muy permeada por todas las artes, por la música, especialmente pues porque tengo familia de músicos, por la poesía, bueno, incluso la pintura. Pero yo siempre quise bailar y fue como una decisión desde muy niña y lo mío era danzar y danzar y danzar. Digamos que la danza me llevó más bien a la gestión cultural. Eso sí, digamos que sería otra cosa que se encontró allí. Exactamente. Porque exactamente, y entendí que había que hacer gestión cultural, que no era solamente la emoción y la alegría de bailar, sino que había que conocer de dónde venía todo eso y todo lo que sucede en el alrededor y cómo hacer crecer esas puestas en escena que uno hace y se hace a través de la gestión cultural y cómo se encuentra el arte de la danza con otras artes y cómo creamos redes y comunicaciones y aportes de una disciplina con otra, y eso lo da la gestión cultural. Entonces ahí es cuando yo me encuentro también en la vida, y gracias también a mi maestro Francisco Rodríguez, que en paz descanse, que me enseña también cómo hacer gestión cultural y qué se debe hacer, y empezar a leer también cosas y empezar a empaparme también de ese tema y saber que la cultura, que el arte hace parte de la vida, de la idiosincrasia de los pueblos y dar la identidad también de un lugar, ¿no? Y también te permite explorar otras cosas. O sea, fíjate, uno decía, pero una chiquita por allá de Zipaquirá, aquí estudiando en Egipto, pero es eso, es cómo romper esas fronteras. Se apellida Zipaquirá. Por favor. Cómo romper esas fronteras a través de la cultura, a través de la misma gestión y a través del arte. Entonces pienso que son dos cosas que van de la mano, que son posibles, porque pues hay personas que se dedican, por ejemplo, solamente al escenario, ¿sí? Y eso está muy bien. Entonces es un artista súper consagrado. Tenemos un bailarín caleño que está en el Bolshoi, por ejemplo, que para mí ese hubiera sido un sueño gigante, pero en la época en que yo me desarrollé y me estudié, como que yo no había encontrado esas posibilidades, claro. Pero yo siempre tenía el Bolshoi ahí de primeras y como que no encontré esos apoyos ni como quién me patrocinara en esa, llevarme por esa línea. Y la modernidad, al menos acá en nuestra región, sí ha adoptado un poco mejor la cultura, porque antes sí que era mucho más difícil dedicarse en todos los ámbitos culturales, musicales, artísticos. Hoy en día digamos que cada vez se facilita un poco más, siempre lleva sus exigencias, pero se facilita un poco más. Nos vamos, mujer, para la última parte. Curiosamente, en este programa se repite un patrón, que es precisamente personas muy apasionadas, con grandes logros en su vida, y desencadenan algo determinante, que es la docencia, que tú me lo cuentas, es pasar a querer transmitir eso que tanto me apasiona a las demás personas. Es un patrón muy repetido. Si tú tienes pasión, en algún punto quieres enseñarlo, quieres sacar todo eso que tienes dentro. Entonces creo, si no estoy mal, que aún tenemos estudiantes tuyas por ahí. Ellas van a estar ahí, vamos a observarlas mientras terminamos nuestra conversación. ¿Qué te parece? Claro que sí, vamos y vemos el trabajo que tenemos con ellas. No vimos mucho la casa acá abajo, pero subimos acá, que está bonito. Claro que sí, vamos.
Entonces, mujer, estamos encerrados aquí. Debo moverme hacia un lado en falso y tomar a alguien donde me tomen a mí. Antes de hablar de la docencia, que era lo que te había dicho, que era con lo que quería que termináramos, cuéntame por qué es tan importante para la cultura y la idiosincrasia de este propio baile, los brillos y las campanitas. Bueno, las campanitas no corresponden exactamente con la danza, lo que pasa es que tienen influencia de los gitanos. Y las gitanas, ellas eran las que utilizaban unas pañoletas y cuando bailaban en los pueblos, la gente les regalaba monedas, entonces ellas guardaban las monedas acá y sonaban. Entonces alguien muy creativo dijo, pero eso tiene un sonido, hagamos una prenda que tenga unas monedas y que suenen. Pero eso también es una cosa comercial, pero digamos que no pertenece a la danza como tal, no necesariamente tiene que sonar, de hecho no debería estar sonando. Entonces, fíjate que por ejemplo no suenan, pero tiene mucho brillo. El brillo entra para el espectáculo. Como te digo, esto empieza en la tradición de las danzas egipcias, básicamente, pero los egipcios no tenían ese brillo, solamente lo tenían los faraones a través del oro y de las piedras preciosas. Pero cuando la danza se empieza a hacer para la escena, las personas que la ponen en la escena pues piensan en algo más estético, no ponerlo como está allá en el lugar, sino algo más estético. En el folclore pasa igualito y de hecho yo he visto mucha evolución en los últimos años de eso, que todo el mundo ha empezado a ponerle brillos a un vestido de bambú, sí, en general. Y lo mismo que pasó a la danza árabe, entonces como era algo ya para la escena, para el espectáculo, decidieron ponerle brillos y por eso toda la ropa y pues todo lo que vemos siempre es muy brillante. Y obviamente la prenda que va en la cadera tiene que ser más brillante para que resalte todos los movimientos y todo lo que hacemos, que se vea que yo no puedo. Entonces tiene que verse a través del movimiento de las cositas que cuelgan, que eso es lo que vemos, que porque también le cuelgan tantas cosas, para que el movimiento sea más grande, la persona que está más lejos pueda ver qué es lo que estamos haciendo, cómo nos estamos moviendo, en qué lugar está yendo la cadena. Me maría eso de beber, yo no podría hacer eso. ¿Qué tanto entrenamiento conlleva eso, ese movimiento? Sí, yo diría que una bailarina estaría preparada por ahí más o menos en unos 2 años y medio, porque tienes que primero trabajar esa parte interna para desbloquear tu cuerpo, lo que tú decías. No, a mí no me pongas porque eso yo no es mi peor escenario. Exacto, porque tenemos unos bloqueos mentales. Entonces lo primero que hay que hacer es transformar eso para poderte mover. Y mira que algo curioso, que uno relaciona a alguien no hábil para las fiestas con alguien introvertido. Yo no soy introvertido, yo soy muy social y todo. Pero ya va en otros bloqueos, sí, ya no es un bloqueo mental ni social, sino es un bloqueo solo con el baile. Interesante. Pero es por lo que tú piensas acerca del baile y porque no te dieron la oportunidad de explorar eso. Pero cuando uno explora y uno encuentra y dice, oye, mira, esto qué fácil, o sea, mira un europeo cuando uno lo pone a bailar salsa y ellos fascinados con ese ritmo y con ese swing y que la salsa y que aquí hagamos, pero es cómo empiezas a relajar tu cuerpo para poder hacer un básico sencillito, un básico acá. ¿Cómo es? No lo voy ni a intentar. Por ahora, después de cuando nos entramos eso. Claro que sí, aquí te sientes un futuro en mi programa de baile. Claro que sí. Y la docencia, pues la docencia llegó a mí. Digamos que yo empecé a estudiar mi profesión en licenciatura en educación preescolar. Yo quería estudiar otras cosas, pero eran otros tiempos y en mi casa no me apoyaron esos estudios. ¿Qué sucede? Entre esos, la danza específicamente, porque mi papá decía que de la danza no se vive, entonces que yo no podía estudiar algo así. Mostraste lo contrario. Gracias a Dios demostré lo contrario. Mi casa me apoya. En ese momento. En este momento era muy empírica, pero digamos que ya en este momento pues ya he estudiado mucho, leído mucho, consultado de muchas fuentes y he bebido de muchas fuentes. Entonces, estudiando la licenciatura, pues como yo ya venía bailando, me encuentro con un maestro, dueño de un colegio acá en Zipaquirá, que me dice, oye Luz Estela, tú que haces tanta danza y bailas y has estado toda la vida, ¿quieres dictar clase en mi colegio? Entonces yo lo miré y le dije, no, pues yo cómo voy a dictar clases si es que yo no me he graduado, o sea... El bloqueo, ahí está el bloqueo. Ahí está el bloqueo de la docencia.
Entonces, pero es que yo no me he graduado, me dicen, pero es que no necesitas graduarte porque tú ya dices algunos elementos de lo que es la pedagogía y sabes todo lo de la danza, ¿por qué no lo juntas? Y yo me quedé como, tiene razón, ¿no? Pues además era muy chiquita, en esa época tenía, que 20 años. Sí, soy chiquito, soy muy chiquito. Tenía 20 años a esa época. Me quedo mirando por 20, 21, claro. Imagínate, se me queda a mí. Claro. Entonces, imagínate, entonces yo dije, bueno, listo, vamos a hacerlo. Y ahí empieza mi proceso de la docencia. Yo nunca pensé en ese momento que yo en la vida iba a dictar danza. Yo pensaba que iba a hacer mi educación preescolar y para eso estaba estudiando. Pero de ahí, cuando ya me gradué y empiezo mi vida laboral más formal, pues ya con mi título, pues yo en todo lado decía, no, pues es que yo también soy bailarina. Entonces siempre me decían 2 por 1. Profesora y llevaban a escolar. Y nos dictas el preescolar. Claro. Siempre era con el mismo sueldo, ¿no? Entonces, eso se volvió una cosa muy grande porque empezaron a llamarme de muchas partes en la parte pedagógica de la danza, porque tenía como una habilidad también innata para la educación, para enseñar toda la parte de la danza, y empezaron a llamarme de muchas casas de la cultura por la región, en Ogua, en Tabio, en Tocancipá, en Lenguasaque. Sí, yo estuve en muchos lugares trabajando, pues, que conocían mi trabajo y decían, bueno, esta persona es responsable, es talentosa, sabe lo que está haciendo. Y eso es un plus. Mira que muchas personas los encaminan, por ejemplo, como tu caso, los encaminan a una profesión que tal vez no es su primera opción, pero muchas personas se alejan de su primera pasión. Y si mantienen esa pasión aún estudiando otra cosa, es como extrapolar habilidades, o sea, es un extra, te sirve, o sea, tú no eras tu maestra, sino seguiste con tu pasión y te aportó a tu profesión, aunque no fuera tu primera opción, se convirtió en tu opción y tu hobby se convirtió en ese flujo. O sea, que la vida me llevó, no dedicar esa pasión. La vida me llevó por ese camino porque yo, exacto, me quería dedicar a la educación preescolar, pues porque me gustaba. Que casi te resignaste. Casi nos perdemos de un montón de cosas. Claro, entonces, dado que me llamaban de tantos lugares, tuve que dejar la educación preescolar y no volví a trabajar en preescolar, solo en danza. O sea, yo soy una persona que vive solo de la danza, solo de la danza. O sea, el día que yo no ¿Sí, yo? Papá. no voy a comer, no voy a pagar recibos. Yo vivo de hablar. ¿Para qué? Pero si lo haces con pasión y lo haces bien, vas a llegar muy lejos, porque eso es, y creo que esa sería la invitación. Si tú quieres hacer algo, si te gusta hacerlo, hazlo con pasión, porque es que la pasión te va a llevar lejos, muy lejos, y vas a querer buscar siempre eso. Entonces las personas que hacemos lo que queremos, adivina que somos felices y además nos pagan. Entonces es Ni siquiera se siente como un trabajo, ¿cierto? Exactamente, no es un trabajo, no es una carga. Entonces, pues, nos acercamos a esta recta final. Entonces, imagínate, media hora suena como un montón, pero no hay que hablar nada. ¿Qué te parece si después hacemos otra entrevista de unas 8 días y alcanzamos a hablar de lo que nos falta? Por ahora, voy a ver cómo te puede encontrar la gente, cómo pueden asistir a tus clases, si es que existe la posibilidad, si es que hay inscripciones abiertas, cómo pueden conocer, ver más de lo que tú has hecho de tu trabajo. Claro que sí. En mis redes estoy como Luz Zipaquirá, obviamente en el Instagram, y en Facebook Luz Estela Ramírez Zipaquirá, como mi nombre completo. Y para las inscripciones a las clases, normalmente se hacen a principio de año, ya estamos como en la escuela de formación. Es escuela de formación de las escuelas del Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte, en el programa Tierra de Artistas. O sea, mejor nombre no puede tener ese programa porque es Tierra de Artistas. Mira todos los artistas que estamos formando, no solamente en danza, sino en música, en pintura, en literatura. Tenemos muchas opciones dentro de la Casa Gao y fuera de ella también. Entonces, normalmente nosotros empezamos inscripciones inicio de año y a mitad de año cuando tenemos cupo. En este momento, pues ya no disponemos de cupo para en la clase de danza árabe. Nos tocaría esperar hasta el año siguiente. Igual, acá estoy dictando ballet clásico con las niñas chiquiticas de 7 años, bueno, a 18, tengo de todas las edades. Y ha sido un proceso también muy interesante porque
yo me veo reflejada en ellas cuando yo empecé mi carrera y yo no sé cuántas de todas las niñas que están viniendo aquí en el futuro puedan llegar a ser una gran maestra o una gran bailarina como lo he sido yo. O incluso si no llegan a ser una gran maestra, una gran bailarina, van a llegar a ser otra gran cosa porque por acá pasan por muchas enseñanzas, muchos aprendizajes. Creo que sí. Dejarnos mover con ese mensaje de lo que para ti en una sola frase es mirando esta bebé. La danza es una opción de vida. Yo siempre lo he dicho, es una opción de vida. Para mí es una opción de vida porque yo duermo, como, bailo, vivo. Todo para mí es la danza porque todo me lo ha dado la danza. El ser, el conocer, el adquirir, el viajar, el poder vivir de esta profesión. La danza es una opción de vida.